Hola jóvenes, el día de hoy les hablaré sobre el reactivo limitante. Bueno, el reactivo limitante es el reactivo que se agota primero durante una reacción y también determina cuánto producto podrá hacerse. El reactivo limitante no es necesariamente el que está presente en menor cantidad, como por ejemplo, aquí tenemos 4 rebanadas de jamón y aquí tenemos 6 rebanadas de pan. Pero nosotros vamos a hacer emparedados. Bueno, si yo voy a hacer emparedados, para hacer emparedados necesito 2 rebanadas de pan por cada emparedado, ¿no? Y una rebanada de jamón. Me van a salir un total de 3 emparedados y me va a sobrar una rebanada de jamón. Por lo tanto, el reactivo limitante es el pan. No es el producto que estaba en menor cantidad, en este caso no, sino que es el pan el reactivo limitante. Bueno, ahora voy a desarrollar un ejercicio, el cual dice, ¿cuál es la masa máxima del hidróxido de níquel que pueda prepararse al mezclar dos soluciones que contienen 25.9 gramos de cloruro de níquel y 10.0 gramos de hidróxido de sodio respectivamente, dada la ecuación? Bien, entonces, como ya tenemos la ecuación y ya está balanceada, pasamos a interpretarla en moles. Entonces, tenemos un mol de cloruro de níquel y tenemos 2 moles de hidróxido de sodio, un mol de hidróxido de níquel y 2 moles de cloruro de sodio. Bien, ahora pasamos a interpretarlos en moles. El níquel tiene un peso atómico de 58.70 y el cloro tiene un peso atómico de 35.45. Bueno, el cloro lo vamos a multiplicar por este 2. Entonces 35.45 por 2 igual a 70.9. Ese 70.9 le vamos a sumar el peso atómico del níquel, que es 58.70. Entonces nos da un total de 129.6 gramos. Ahora vamos con el hidróxido de sodio. El sodio tiene peso atómico 23, el oxígeno tiene peso atómico 16 y el hidrógeno tiene peso atómico 1. Entonces vamos a sumar los pesos atómicos de todos estos elementos, 1 más 16 más 23, y nos da un total de 40 gramos. Y este 2 nos está indicando cuántas moléculas tenemos de hidróxido de sodio. Entonces, como son 2, lo colocamos aquí. Bien, ahora con el hidróxido de níquel tenemos el níquel tiene un peso atómico de 58.70. El oxígeno tiene un peso atómico de 16 y el hidrógeno un peso atómico de 1. Bien, entonces el oxígeno lo multiplicamos por este 2 y nos da a 32. 16 por 2, 32. Y el hidrógeno, 1 por 2, 2. Entonces, 2 más 32 más 58.70 nos da a 92.7 gramos. Ahora vamos con el cloruro de sodio.
el sodio tiene un peso atómico de 23 y el cloro tiene un peso atómico de 35.45. Entonces, sumamos el 35.45 más 23 y nos da un total de 58.4 gramos. Y fuera del paréntesis colocamos el número de moléculas, que lo que significa que al multiplicar este 2 por los gramos de una molécula nos va a dar el total de 2 moléculas. Bien, como segundo paso, nosotros tenemos que convertir 25.9 gramos 25.9 gramos de cloruro de níquel a moles, o sea, de gramos a moles. Entonces decimos 25.9 gramos de cloruro de níquel por un mol entre 129.6 gramos de cloruro de níquel y nos da igual a 0.200 moles de cloruro de níquel. Bien, ahora hacemos lo mismo con los 10.0 gramos de hidróxido de sodio. Entonces decimos 10.0 gramos de hidróxido de sodio por un mol entre 40. O sea, ya sabemos que un mol tiene 40 gramos. 40 gramos. Entonces, por un mol de hidróxido de sodio entre 40 gramos de hidróxido de sodio igual a 0.250 mol. 50 mol de hidróxido de sodio. Ahora, vamos a calcular los moles de hidróxido de sodio que se necesitan para reaccionar con 0.200 moles de cloruro de níquel. Bien, entonces decimos 0.200 moles de cloruro de níquel por 2 moles de hidróxido de níquel entre un mol de cloruro de níquel y nos da a 0.400 moles de hidróxido de sodio. O sea, observe que solo tenemos 0.250 moles de hidróxido de sodio. Por lo tanto, el hidróxido de sodio es el reactivo limitante. Bueno, ahora para calcular la masa máxima hacemos lo siguiente. Vamos a pasar los gramos o a convertir los gramos de hidróxido de sodio a moles de hidróxido de sodio. Después esos moles de hidróxido de sodio los vamos a convertir a moles de hidróxido de níquel. Luego esos moles de hidróxido de níquel los vamos a convertir a gramos de hidróxido de níquel. Bien, entonces decimos
10.0 gramos de hidróxido de sodio por un mol entre 40. Un mol, o sea, un mol tenemos 40.0 gramos de hidróxido de sodio en cada una molécula, ¿no? Y aquí tenemos dos moléculas, entonces serían 80, pero en este caso solo tenemos, o sea, solo estamos calculando un mol entre 40 gramos de hidróxido de sodio. Bien, por un mol de hidróxido de níquel, por un mol de hidróxido, entre 2 moles, entre 2 moles de hidróxido de sodio lo vamos a multiplicar por los gramos del hidróxido de níquel, o sea, por 92.7 gramos del hidróxido de níquel entre un mol de hidróxido de níquel, y nos va a dar igual a 11.6 gramos de hidróxido de níquel. Ahora lo pueden hacer de esta otra forma, o sea, les va a dar el mismo resultado, nada más que esta fórmula es más fácil. Entonces, los gramos de unidad a convertir por gramos de unidad buscada entre gramos de unidad a convertir igual a gramos de unidad buscada. Bien, entonces decimos, la unidad a convertir es 10.0 gramos de hidróxido de sodio. Esa es la unidad a convertir. La multiplicamos por los gramos de la unidad buscada. Los gramos de la unidad buscada. Entonces, los gramos de la unidad buscada es los gramos de hidróxido de níquel. Entonces nos vamos a la ecuación y los gramos de hidróxido de níquel es 92.7 gramos. Entonces lo multiplicamos por 92.7 gramos de hidróxido de níquel entre los gramos de la unidad a convertir. La unidad a convertir es hidróxido de sodio. Entonces multiplicamos 2 por 40 nos da 80. Entonces la dividimos por 80 gramos de hidróxido de sodio y nos da un total de 11.6 gramos de hidróxido de níquel. O sea, si ustedes se fijan, es más fácil esta fórmula, o sea, es más corta. O sea, las estoy explicando de las dos porque esta es la fórmula que aparece en el libro. Y esta es otra fórmula, pero, o sea, se obtiene el mismo resultado. Nada más que es más corta. Bueno, rendimiento porcentual. El rendimiento porcentual es la relación que nos indica qué cantidad de producto de una reacción química se obtiene realmente al llevar a cabo dicha reacción por cada 100 partes que se esperan obtener del producto en base a los cálculos estequiométricos. Dicho de otra forma, corresponde al porcentaje de la cantidad de producto que se espera obtener de una reacción química que realmente se obtiene. Bueno, y está dada por rendimiento porcentual.
es igual al rendimiento real del producto entre rendimiento teórico del producto por 100%. Bueno, ahora voy a desarrollar un ejercicio. Dice, consideremos la preparación del nitrobenceno. Al hacerse reaccionar con una cantidad limitada de benceno con exceso de ácido nítrico, la ecuación de la reacción puede escribirse como. Bien, entonces ahí ya está la ecuación. La ecuación balanceada, entonces nosotros procedemos a interpretarla en moles, luego en gramos. Tenemos un mol de benceno, tenemos un mol de ácido nítrico, tenemos un mol de nitrobenceno y un mol de agua. Ahora vamos a calcular los gramos. El carbono tiene un peso atómico de 12, el cual ese 12 lo vamos a multiplicar por 6 y nos da un total de 72. Ahora, el hidrógeno tiene un peso atómico de 1. Ese 1 lo vamos a multiplicar por 6. Entonces, nos da 6. Entonces, 72 más 6 nos da 78.1 gramos. Con el ácido nítrico, el hidrógeno tiene un peso atómico de 1. Tiene un peso atómico de 1. Y el nitrógeno tiene un peso atómico de 14. Y el oxígeno tiene un peso atómico de 16. Bien, entonces el peso atómico del oxígeno lo vamos a multiplicar por 3 y nos da a 48. Luego le vamos a sumar los 14 del nitrógeno y el 1 del hidrógeno, dándonos un total de 63.0 gramos. Ahora en los productos tenemos el nitrobenceno. El carbono tiene un peso atómico de 12, el cual lo vamos a multiplicar por 6, dándonos un total de 72. El hidrógeno tiene un peso atómico de 1, el cual lo vamos a multiplicar por 5. Y el nitrógeno tiene un peso atómico de 14. El oxígeno tiene un peso atómico de 16, el cual lo vamos a multiplicar por 2. 16 por 2, 32. Entonces sumamos 32 más 14 más 5 más 72 nos da un total de 123.1 gramos. Y en el agua tenemos el peso atómico del hidrógeno es 1 y el peso atómico del oxígeno es 16. Entonces, 1 por 2, 2 más 16, 18.0 gramos. Bueno, dice, una muestra de 15.6 gramos de benceno se mezcló con un exceso de ácido nítrico y recuperamos 18 gramos de nitrobenceno. ¿Cuál es el rendimiento porcentual del nitrobenceno en esta reacción? Bueno, ahora nosotros vamos a calcular el rendimiento teórico del nitrobenceno. ¿Cómo lo calculamos? Bueno,
15.6 gramos de benceno, por un mol de benceno entre 78.1 gramos de benceno por un mol de nitrobenceno entre un mol de benceno por los gramos del nitrobenceno, los gramos por 123.1 gramos de nitrobenceno entre un mol de nitrobenceno. Nos da un total de 24.6 gramos de nitrobenceno. Este es el rendimiento teórico. El que acabamos de calcular es el rendimiento teórico. Pero vamos a utilizar la forma más fácil. También ustedes deciden cómo quieran resolver su ejercicio. De esta forma, que es la que está en el libro, o de esta, que también da lo mismo. Entonces, gramos de la unidad a convertir por gramos de unidad buscada entre gramos de unidad a convertir igual a gramos de unidad buscada. Bien, entonces decimos, los gramos de la unidad a convertir, es el benceno. Entonces, los gramos aquí, 15.6 gramos de benceno. Miren, 15.6 gramos de benceno por los gramos de la unidad buscada. ¿Y cuál es la unidad buscada? Es el nitrobenceno. Entonces, los gramos del nitrobenceno es 123.1 gramos. Entonces, lo multiplicamos por 123.1 gramos de nitrobenceno entre los gramos de la unidad buscada. La unidad a convertir. O sea, la unidad a convertir era el benceno. Entonces, los gramos de la unidad a convertir. Entonces, entre 78.1 gramos de benceno. Nos da un total de 24.6 gramos de nitrobenceno. Y si se fijan, nos dio la misma respuesta. O sea, de esta manera podemos calcular el rendimiento teórico y también lo podemos calcular de esta manera. Esta manera es más directa. Bien, entonces ahora vamos a calcular el rendimiento porcentual. El rendimiento porcentual se calcula, se obtiene mediante el rendimiento porcentual, se obtiene mediante rendimiento real del producto, rendimiento real. Este es el rendimiento real del producto, ¿no? Rendimiento real del producto entre el rendimiento teórico. Este es el rendimiento teórico, el que acabamos de calcular. Entonces, rendimiento real entre rendimiento teórico por 100%, o sea, 100%, nos da igual a 73.2%. Y ese es nuestro rendimiento porcentual. Es así como se calcula el rendimiento porcentual. Ahora voy a resolver un ejercicio de la guía, o sea, para que ustedes lo tomen como muestra o como ejemplo para resolver los otros. Bien, entonces el ejercicio dice, el disulfuro de carbono
que se usa en la producción de rayón y celofán se obtienen mediante la reacción de metano más azufre reaccionando, o sea, produciendo sulfuro de carbono y ácido sulfúrico. Ahora, o sea, ya la ecuación está balanceada, si ustedes notan. Entonces, procedemos a hacer la interpretación en mol. Tenemos 1 mol de metano, 4 moles de azufre, 1 mol de sulfuro de carbono y 2 moles de ácido sulfúrico. Bien, hacemos la interpretación en gramos. El peso atómico del carbono es 12 y el peso atómico del hidrógeno es 1. Entonces, 1 por 4, 4 más 12, 16 gramos. Con el azufre, el peso atómico del azufre es de 32. Entonces, colocamos 32 entre paréntesis y fuera del paréntesis colocamos el 4, lo cual nos indica que son 4 moléculas que hay de azufre. Entonces, en los productos tenemos el sulfuro de carbono. El carbono tiene un peso atómico de 12 y el azufre tiene un peso atómico de 32. Entonces, 32 por 2 igual a 64. 64 más el peso atómico del carbono, que es 12, nos da un total de 76 gramos. Ahora, con el ácido sulfúrico. El peso atómico del hidrógeno es 1. Lo multiplicamos por 2. 1 por 2, 2. Y el peso atómico del azufre es 32. Entonces, 32 más 2 igual a 34 gramos. Lo colocamos entre paréntesis y bajamos el número de moléculas, ¿no? Bien. El inciso A dice, ¿cuántos gramos de azufre se necesitan para producir 10.0 moles de sulfuro de carbono? Bien, entonces, tenemos 10.0 moles de sulfuro de carbono por 4 moles de azufre. Por 4 moles de azufre, nosotros, por 4 moles de azufre que reaccionemos, vamos a obtener 1 mol de sulfuro de carbono. Entonces, por 4 moles entre 1 mol de sulfuro de carbono. Y nos da un total de 40 moles de azufre. O sea, lo que hicimos aquí es pasar de moles de sulfuro de carbono a moles de azufre. Ahora, estos moles de azufre los vamos a convertir en gramos de azufre. ¿Y cómo los convertimos? Bueno, entonces decimos 40 moles de azufre por los gramos del azufre, o sea, 32 gramos en cada molécula, o sea, por una molécula. Entonces, 32 gramos de azufre entre 1 mol de azufre, igual a 1280 gramos de azufre. Gramos de azufre. Bien, entonces, calculando de la forma más fácil, tenemos
10.0 moles. Esta es la unidad a convertir. 10.0 moles de sulfuro de carbono por los gramos de la unidad buscada. La unidad buscada son los gramos de azufre. Entonces, son los gramos de azufre. Entonces, en este caso, vamos a multiplicar 4 por 32 gramos. 4 por 32 nos da a 128. Entonces, los moles de la unidad convertir por los gramos de la unidad buscada nos dan el total de 1280 gramos de azufre. O sea, nos dio la misma respuesta. Nada más que aquí lleva menos procedimiento. Bien, ahora el inciso B. ¿Cuántos gramos de sulfuro de carbono se formarán con 500 gramos de azufre? Entonces, tenemos 500 gramos de azufre, los cuales vamos a convertir a moles de azufre. ¿Y cómo los vamos a convertir? Bueno, los 500 gramos de azufre los multiplicamos por un mol de azufre, que es, y lo dividimos entre 32. O sea, por un mol que nosotros tengamos o por una molécula, tenemos 32 gramos de azufre. Y nos da un total de 15.62 moles de azufre. Ahora, estos moles de azufre los vamos a convertir en moles de sulfuro de carbono, o sea, de sulfuro de carbono. Entonces, decimos 15.62 moles por un mol de sulfuro de carbono, o sea, por cada mol que nosotros tengamos, o sea, por 4 moles que nosotros reaccionemos, vamos a obtener, por 4 moles que nosotros reaccionemos, 4 moles de azufre, vamos a obtener un mol de sulfuro de carbono. Entonces, por eso lo multiplicamos por un mol de sulfuro de carbono y lo dividimos por 4 moles de azufre, dándonos el resultado de 3.950 moles de sulfuro de carbono. Ahora, estos moles de sulfuro de carbono los vamos a convertir a gramos de sulfuro de carbono. Miren, eso es lo que nos están viendo. ¿Cuántos gramos de sulfuro de carbono? Entonces, vamos a convertir estos moles de sulfuro de carbono a gramos de sulfuro de carbono. 3.905 moles de sulfuro de carbono por los gramos de sulfuro de carbono, o sea, por 76 gramos entre un mol de sulfuro de carbono. Nos va a dar un total de 296.8 gramos de sulfuro de carbono. Y calculándolo de la manera más fácil, al menos para mí, bueno, entonces dice 500 gramos de azufre. Esta es la unidad a convertir. Recuerden, esta es la unidad a convertir. 500 gramos de azufre. La vamos a multiplicar por los gramos de la unidad buscada. La unidad buscada son los gramos
de sulfuro de carbono. Entonces, buscamos en la ecuación química los gramos de sulfuro de carbono. Entonces, aquí tenemos que son 76 gramos. Entonces, unidad a convertir por los gramos de unidad buscada, que son 76 gramos de sulfuro de carbono, entre los gramos de la unidad a convertir, de la unidad a convertir. Entonces, la unidad a convertir de la unidad a convertir es la unidad a convertir es el azufre. Entonces, tenemos 32 por 4 igual a 128. 128 gramos de azufre igual a 296.87 gramos de sulfuro de carbono. Y este es el total. Nada más que aquí fue que no le puse el 7, pero sí va ahí. Bien, entonces, jóvenes, yo lo veo claro, la verdad. Entonces, de esta misma manera, como yo resolví este ejercicio, ustedes van a resolver los que siguen en la guía. O sea, los pueden resolver de esta manera, o ya sea de esta. O sea, de la manera que ustedes prefieran. Bueno, eso es todo, jóvenes. Gracias.